Viernes 25 de septiembre. Segundo de secundaria. Ciencias. Física. Tema. Juguemos a las fuerzas. Aprendizaje esperado. Describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce distintos tipos de fuerza. Énfasis. Describir el cambio de dirección de objetos. ¿Qué vamos a aprender? Conocerás qué es una interacción y cuáles son los efectos de las fuerzas en los objetos. Las fuerzas son interacciones recíprocas entre dos o más objetos, las cuales pueden ser a distancia o por contacto. Estas interacciones dan origen a cambios en el movimiento. Cuando dos objetos están en contacto y sus dos superficies interactúan produciendo dos fuerzas en sentido contrario, se produce fricción. La fricción es una fuerza que, más tarde que temprano, va a hacer que los objetos se detengan. Existen muchos tipos de fuerzas, por ejemplo, la fuerza de gravedad, la fuerza magnética, la fuerza entre cargas eléctricas, la fuerza eólica, la fuerza hidráulica, la fuerza de fricción. Para representar a una fuerza, se puede usar un vector, y este se representa mediante una flecha. La punta o cabeza de la flecha indica hacia dónde se aplica la fuerza, es decir, la dirección, y el otro extremo indica el punto de aplicación de la fuerza. ¿Qué hacemos? Observa el video. Fuerzas en acción para conocer más sobre los elementos de un vector. Como observaste en el video, para poder representar el vector de una fuerza se debe conocer la magnitud, la dirección, el sentido, el punto de aplicación, la escala. Un vector es un segmento de recta con punta de flecha, en pocas palabras una flecha. Magnitud, m. Es la fuerza que se aplica sobre un objeto y se mide en newtons, cuya equivalencia es 1 newton igual a 1 kilogramo metro por segundo al cuadrado. La unidad de medida de fuerza es el newton que se representa con el símbolo N. Esta unidad fue nombrada así en reconocimiento al científico Isaac Newton por sus aportaciones a la física. Dirección, D. Nos indica de dónde proviene y hacia dónde se aplica la fuerza. Este movimiento puede representarse con los grados de un círculo o una rosa de los vientos, brújula. Siempre se miden los grados en sentido contrario de las manecillas del reloj. Sentido, S. Es el lugar hacia donde se dirige la fuerza. Punto de aplicación, P. Es el punto representativo sobre el cual se aplica la fuerza. Escala, escape. Es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las de un dibujo. Para saber cómo se aplica una fuerza sobre un objeto y cómo se representa con un vector, observa el siguiente ejemplo. Magnitud. 15 newton. Densidad. Desde el centro hacia 180 grados. Sentido. 180 grados. Punto de aplicación. El balón. Escala. 1 centímetro igual 5 newton, cada segmento equivale a 5 newton. Sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas se produce cuando se aplican dos o más fuerzas sobre un mismo objeto. Sistema de fuerzas colineales. Son aquellas que se ejercen sobre un objeto, en la misma dirección, pero no necesariamente en el mismo sentido en línea recta. Ejemplo. Si empujas una mesa mientras otra persona tira de ella, y entre los dos la mueven en dirección de 135 grados, ¿cómo se representaría con un vector del sistema fuerza? Fuerza resultante de 25 newton. F1 igual 10 newton, más, F2 igual 15 newton, igual 25 newton. Debido a que las fuerzas aplicadas están en la misma dirección y sentido, entonces este esfuerzo para mover la mesa simplemente se suma y se obtiene una fuerza resultante. Por lo tanto, se suman las fuerzas y se traza el vector resultante. Resultante. Magnitud. 25 newton. Dirección. Desde el centro o vértice hacia 45. Sentido. 45. Punto de aplicación. La mesa. Escala. 1 centímetro igual 5 newton, por lo que el vector va a medir 5 centímetros.
Sistema de fuerzas concurrentes con la misma dirección y distinto sentido. Las fuerzas se aplican sobre el mismo objeto, tienen la misma dirección, pero diferente sentido, es decir, se oponen. Continuando con el ejemplo anterior de la mesa. Ahora, una persona aplica una fuerza empujando la mesa por un extremo, y la otra persona realiza la misma acción, pero por el extremo contrario. ¿Hacia qué lado se moverá? ¿Cómo se representaría en un vector? F1 igual 15 newton, F210 newton, igual 5 newton. Fuerza resultante. 5 newton, 180 grados. Debido a que las fuerzas aplicadas por las dos personas sobre el mismo objeto tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, entonces este esfuerzo de cada uno para mover la mesa en diferentes sentidos se resta y se obtiene una fuerza resultante hacia el sentido y dirección de la fuerza más grande. En este caso, la primera persona empujó con más fuerza. Resultante. Magnitud igual 5 newton. Densidad. Desde el centro hacia 180 grados. Sentido. 180 grados. Punto de aplicación. La mesa. Escala. 1 centímetro igual 1 newton, por lo que el vector va a medir 5 centímetros. Sistema de fuerzas concurrentes con distinta dirección y distinto sentido. Son aquellas fuerzas que se aplican sobre el mismo objeto, pero con distinta dirección y sentido. Observa el ejemplo. Dos personas tiran de la mesa hacia una diferente dirección y sentido. Fuerza resultante. 14 newton, 180 grados. En este caso la resultante se obtiene por el método del paralelogramo, que consiste en trazar líneas imaginarias paralelas que, al unirse, forman un vértice. Entonces la resultante se traza a partir del centro de los ejes hacia el vértice que se forma con las líneas paralelas imaginarias. Se mide la distancia del vector con la regla, 14 centímetros en este caso, y la escala indica a cuánto equivale, 1 centímetro igual 1 newton. Por lo que la resultante será de 14 newton y la dirección se obtiene midiendo con el transportador el ángulo desde la intersección de los ejes, hasta donde llega la resultante. Resultante. Magnitud igual 14 newton. Dirección. Desde el centro o vértice hacia 135 grados. Sentido. 135 grados. P. A. La mesa. Escala. 1 centímetro igual 1 newton, por lo que el vector va a medir 14 centímetros. Cuando son más de 3 vectores, se traza un vector a continuación del otro, uniendo el inicio del primer vector con el final del último vector. Se mide la distancia, y la escala indica a cuánto equivale. Este es el método del polígono. Esto explica por qué al aplicar dos fuerzas hacia diferentes direcciones, el objeto termina moviéndose en otra dirección. Sistema de fuerzas paralelas. Son aquellas fuerzas que se ejercen sobre el mismo objeto, con la misma dirección y en el mismo sentido, una al lado de la otra. Observa el ejemplo. Dos personas tiran de la mesa hacia la misma dirección y en el mismo sentido. Resultante. Magnitud. 25 newton. Densidad. Desde el centro o vértice hacia 135 grados. Sentido. 135 grados. P. A. La mesa. Escala. 1 centímetro igual 5 newton, por lo que el vector medirá 5 centímetros. En este caso, despreciando la fricción entre la mesa y el piso, la resultante se obtiene sumando las fuerzas que se aplican a la mesa. Existen varios tipos de sistemas de fuerzas vectoriales y cuando se ejercen varias fuerzas sobre el mismo cuerpo, se puede conocer o predecir el efecto de dichas fuerzas, sumándolas para obtener la resultante. También se pueden usar métodos gráficos, como el método del polígono y el método del paralelogramo, que fue el que se mostró en uno de los ejemplos. Observa el video. Suma de vectores en donde se explica cómo obtener la resultante en un sistema de fuerzas, por el método del polígono, la liga te la dejaremos en la descripción. Con el método del paralelogramo se puede saber la magnitud de la fuerza que se requiere para poder levantar un objeto, por ejemplo. Cuando dos familiares adultos juegan con un niño,
Lo toman cada uno de una mano y lo levantan al mismo tiempo. Método del paralelogramo. Por el método del polígono, se puede saber cuánta fuerza se requiere para subir una cama a un primer piso, cuando realiza una mudanza. En resumen, una fuerza genera movimiento o deformación. Las fuerzas se representan con un vector. Cuando se aplican dos o más fuerzas, se les llama sistemas de fuerzas vectoriales. Existen diferentes sistemas de fuerzas vectoriales. Sistema de fuerzas colineales, sistema de fuerzas concurrentes con el mismo sentido y con sentido inverso, sistema vectorial de fuerzas paralelas. Se puede conocer la resultante de un cuerpo al que se le aplican diferentes fuerzas, usando métodos gráficos como el método del paralelogramo y el método del polígono. El reto de hoy. Para comprobar lo que has aprendido, describe e ilustra un ejemplo de cada uno de los tipos de sistemas vectoriales con situaciones que observes en tu entorno y elabora el trazo de los sistemas vectoriales de las fuerzas que se aplican en cada caso. Recuerda que puedes consultar tu libro de texto en caso de que tengas dudas. Hemos llegado al final de este resumen, esperamos que te sea de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide dar pulgar arriba. Gracias por visitar el canal, vuelve pronto, saludos.